Bueno. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar un concepto nuevo, relativamente pues nuevo, y es el concepto de vectores en álgebra lineal. Listo. Esos vectores los vamos a trabajar con dos situaciones. Vamos a trabajar entonces vectores con dos situaciones. Voy a proyectarles primero un video cortico que va a explicar allí más o menos qué es un vector y los va a enredar, ¿sí? Y los va a enredar un poco. Y luego les muestro entonces algo que es una simulación que va a estar puesto en la página y que ustedes entonces van a explorar esta semana. Esta semana no va a haber guía para entregar, ¿sí? No va a haber guía para entregar. Esta semana va a ser una semana como de adaptación para que conozcamos lo que son los vectores y para que conozcamos cómo se maneja entonces ese simulador. El simulador es como un juego, es un poquito como un juego. Lo pueden utilizar en el celular o si tienen el computador, mejor, ¿sí? Porque entonces a ustedes les queda más fácil que con el mouse manipular pues como lo que les va a presentar. Listo, entonces voy a compartirles aquí. Esta es una batería de vídeos, pero vamos a trabajar solamente aquí, de pronto esos dos primeros. ¿Sí? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, cuando hablamos de vectores, uno creería que eso es algo nuevo para uno, pero realmente no. Ustedes hemos viajado en algún momento en carro o en moto y uno mira entonces el velocímetro o determina pues como la velocidad, entonces uno dice, que voy a 40, 50, en el caso por ejemplo de Jorge que viaja en la moto siempre es a 110 cuando va suave, 110 kilómetros por hora. Entonces uno dice, uy, bueno, pero entonces eso es que la medida de la velocidad, ¿cierto? Pues uno determina pues como de esa manera. Allí hay un concepto un poco errado. Si yo digo, no, yo viajo a 90 kilómetros por hora, decir que eso es la velocidad, desde el concepto de vectores sería una definición errada. Errada porque allí simplemente estamos hablando de una magnitud. O sea, a qué tanto rápido nos estamos moviendo. ¿Qué tan rápido nos estamos moviendo? Y entonces ya uno habla de rapidez allí. No estamos hablando de la velocidad. Entonces hoy vamos a tratar de mirar ese video que nos muestra entonces qué es un vector y cuáles son las condiciones para uno decir que algo entonces es un vector. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar un momentico aquí, algo muy sencillito. Un vector es algo que tiene tanto magnitud como dirección. Entonces, un vector tiene tanto magnitud como dirección. Y bueno, vamos a pensar en algunos ejemplos de qué sería y qué no sería un vector. Si alguien te dice que algo, lo que sea, se mueve a 5 millas por hora, esto solamente es una cantidad, pero no representa un vector. O sea, no especifica una magnitud, pero no sabemos en qué dirección está viajando eso a 5 millas por hora. Esto es a lo que nos referimos por rapidez. Esto es una cantidad de rapidez y se le considera como un escalar. Esto es un escalar. Si queremos que sea un vector, debemos darle dirección a esto. Entonces, tal vez alguien te diga que algo viaja a 5 millas por hora al este. Así que 5 millas por hora al este. Esta combinación a 5 millas por hora al este sí es un vector. Esto es un vector y ya no es rapidez, sino velocidad. Velocidad. Entonces, la velocidad es un vector. Estamos especificando una magnitud, 5 millas por hora, y la dirección de esa magnitud, al este. Pero, ¿cómo podemos visualizar esto? Nos importa eso también. Así que, bueno, digamos que estamos operando en 2 dimensiones y lo lindo de álgebra lineal es que podemos
podemos aplicar esto a 2 dimensiones o a 3 dimensiones o incluso a más dimensiones, aunque nuestro cerebro ya no puede visualizar, digamos, 5 dimensiones, pero la matemática nos ayuda a representarlo. Aunque, bueno, regresemos a nuestro vector original, nuestro vector de 2 dimensiones, tenemos que tiene magnitud 5 millas por hora y viaja al este. Entonces, digamos que las unidades están en millas por hora están las unidades, y viaja al este representado por la flecha, esta flecha a la derecha. Así que tenemos longitud 5 de este vector, entonces digamos que esa es la magnitud del vector. Digamos 1, 2, 3, 4, 5. Esta flecha que apunta en el eje, bueno, a la dirección positiva del eje de las X, digamos que esa dirección es este, esa es la dirección este, y ok, entonces esto sería este, digamos que para acá está el oeste, en la otra dirección, el norte y lo que es el sur. Ahora recuerda que en los vectores solamente nos interesa la magnitud y la dirección, así que este vector tiene magnitud 5 y va en dirección este, pero lo podríamos representar también de esta otra manera. La posición en realidad no importa. Este también es un vector de magnitud 5 y su dirección es el este. Así que prácticamente son el mismo vector estos dos vectores. Y si lo quieres a este vector, o si te preguntas, bueno, ¿y cómo lo represento matemáticamente para poder hacer operaciones, sumar, multiplicar, lo que sea con el vector? Bueno, la manera típica de hacerlo, si tú quieres representarlo, lo puedes hacer con una variable en minúscula. Ajá, y le pones una flecha arriba que indica o especifica que es un vector del que estamos hablando. Y bueno, este va en 5 millas por hora al este. ¿Cómo representamos eso? La típica manera es usar dos números, tal que uno te diga, bueno, usar uno para cada dimensión. Entonces uno te va a decir la magnitud y otro la dirección. Por ejemplo, aquí solo estamos usando la dirección horizontal, no la dirección vertical. Digamos, ok, aquí nos estamos moviendo 5 unidades en el eje de las X, pero no nos estamos moviendo en el eje de las Y, en la dirección vertical, ¿cierto? Entonces, así se especifica este. Y la notación puede cambiar, por ejemplo, en el contexto de álgebra lineal, la notación del vector columna es lo más utilizado. Ponemos 5 y 0, es el mismo vector. La primera coordenada representa la distancia que nos movemos en el eje horizontal y la segunda coordenada representa la distancia que nos movemos en el eje vertical, pero es el mismo vector, solo es otra notación. Ahora, este vector es algo aburrido, ¿cierto? 5,0. ¿Qué tal si ponemos un vector que se mueve a 3 en el eje horizontal y 4 en el eje vertical? ¿Cómo se vería este vector? El vector 3,4 quedaría más o menos por aquí. El vector 3,4 se ve más o menos así. Entonces ahí tenemos otro vector y este vector lo podemos nombrar, no sé, A. Puedes notar que el vector A se está moviendo 3 espacios o 3 unidades en el eje horizontal, ¿cierto? Está trasladándose 3 unidades en el eje horizontal y 4 unidades en el eje vertical, como puedes ver. Eso es el vector A. Y puedes ver que este vector entonces lo obtuvimos como moviéndonos en el eje horizontal 3 espacios y en el eje vertical 4 espacios. Iniciamos del origen y llegamos a la punta de la flecha. Eso es el vector 3,4. Es el vector 3,4. Y de hecho, puedes usar el teorema de Pitágoras para saber cuánto mide la magnitud, aunque ya sabemos que es 5, porque la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5. Y en álgebra lineal o cuando avancemos en otros videos... Bien, ahí quiero hacer una pausa un momentico para mostrarles algo, y es lo siguiente. Mira que aquí dice que el vector, ¿cierto? Tiene dimensiones en el eje X y tiene dimensiones en el eje Y, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es un vector básicamente? Un vector entonces es una cantidad o una expresión, ¿cierto?, que tiene una magnitud. Cuando hablamos de magnitud tiene un valor y tiene un sentido. Bueno, en física, por ejemplo, hablamos de 3 condiciones. Física se habla entonces de la magnitud, la dirección y el sentido. O sea, el sentido, te podemos decir entonces que es arriba, abajo, derecha, izquierda. O
positivo, positivo o negativo. ¿Sí? La dirección, pues también tiene que es que se mueven entonces en coordenadas, norte, sur, este, oeste. Y la magnitud entonces es la cantidad numérica pues, que la acompaña, ¿cierto? Entonces por eso yo les decía ahorita al principio, o sea, si hablamos de que no, yo viajo a 90 kilómetros por hora, mi velocidad de 90 kilómetros por hora, no, simplemente lo que estamos hablando es de la rapidez en que se mueve, porque simplemente estamos determinando es la cantidad. Si ya lo digo es, no, yo para viajar a Medellín viajo normalmente a 80 kilómetros por hora, ya estoy diciendo allí, o sea, si digo Medellín, te estoy diciendo hacia dónde me estoy moviendo. Eso me lleva entonces, o a quien me escucha, lo lleva a pensar entonces en qué sentido o en qué dirección se está moviendo la persona. Entonces, por eso ahí hablamos de así de la velocidad. O sea, se convierte en velocidad cuando yo lo acompaño con el lugar o con la dirección o hacia dónde me estoy moviendo. Listo. Aquí están determinantes que ese vector, por ejemplo, la magnitud de ese vector aquí, el vector A, es de 5, aunque aquí lo entonces que es 3,4, ¿cierto? Este 3 es lo que indicaría la distancia que hay en el eje X, o sea, la distancia que hay desde el punto de origen hacia donde se refleja la flecha o la cabeza, que se llama así, ¿sí? La cabeza del vector. Entonces son 3 unidades en el eje X. Entonces por eso dice aquí en el video que avanzan 3 unidades en el eje X y avanza 4 unidades en el eje Y, vertical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determina uno la magnitud del vector? Que dice, entonces, no, que aplicamos el teorema de Pitágoras que nos va a dar 5. Parece simplemente que parece como muy fácil, ¿cierto? Muy rapidito lo dice, no. Y sí, sí es fácil, pero lo que aplican es eso. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? O sea que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No, eso es A más B. ¿Cuál es A aquí? Voy a colocar aquí con rojo. A es un cateto de este, B es el otro cateto acá. ¿Sí? Como yo necesito la H, entonces yo tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces yo digo, la hipotenusa, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. ¿Sí? Y si yo tengo aquí, por el vector, me dicen que A vale 3 y que B vale 4, entonces yo lo que hago es reemplazar entonces. Listo. Entonces, mi hipotenusa... Profe, Sí. acá una compañera me está escribiendo para ver si le regala la contraseña que no ha podido entrar. Sí, es Lina, pero no sé por qué a Lina le están pidiendo contraseña. Yo le mandé la contraseña y me dice que te la está pidiendo. A ninguno de ustedes le pidió contraseña, ¿cierto? No. Pregúntale que se está entrando desde el link del correo. Tiene que entrar en el link para que no le pida contraseña. Si coloca el ID, sí le pide contraseña obligatoriamente. Exacto. Listo. Listo, Jenny, gracias. Profe, Listo, pues. bueno, entonces les decía, profe, yo si aplicamos entonces, sí, Jerry. ahí no se pone la raíz de la hipotenusa para cancelar el cuadrado. Sí, lo que pasa es que lo hice directo. Ya. Lo hice directo, sí, claro, sí, Jerry. Lo que pregunta Jerry es esto, o sea, si yo tengo h al cuadrado, bueno, acá, voy a colocarlo, sí, h al cuadrado más a a la 2 más b a la 2, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados, entonces raíz cuadrada de h a la 2 es igual a la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Cuando yo resuelvo eso, entonces, como tengo aquí un índice 2, te puedo cancelar este 2 con este, entonces por eso me quedaría aquí este, simplemente la h. Aquí, ¿por qué no puedo cancelar estos dos? De a a la 2 más b a la 2, ¿por qué no los puedo cancelar? Porque están con una suma. Entonces no puedo cancelar. Entonces por eso, de esa cancelación, me queda entonces que la hipotenusa es igual a la raíz de a a la 2 más b a la 2. Listo. En el ejercicio que nos plantean en el video dice, bueno, si el lado A aquí mide 3 y el lado B, o sea, el lado X, perdón, el lado X mide 3 y el lado B mide 4, entonces mi hipotenusa va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto da 3 al cuadrado? Da 9. 9. Más 4 al cuadrado.
16. 16. Y 9 más 16 va a ser igual a 25, ¿cierto? Raíz de 25. Listo. 5. Y raíz de 25 es 5. Entonces, por eso dicen que la medida de ese vector es 5. Sí, o sea, la longitud de este vector que está aquí es 5. Entonces, yo puedo entonces escribir aquí h igual a 5, que es lo que nos decía en el video. Ese es el teorema de Pitágoras, pues, que nos está mostrando allí, que no lo desarrollan, pero nos dicen. Pero nos dicen, bueno, el vector tiene una dimensión de 3,4, o sea, 3 unidades en el eje X, 4 unidades en el eje Y. Entonces, como si uno estuviese ubicándose, pues, el punto en el plano cartesiano. Entonces, uno ubica el punto final y ahí dibuja la línea, desde el origen hasta donde terminaría el vector. En los vectores hay unos nombres. El punto de origen se llama cola, el punto final se llama cabeza. Que sería cabeza, pues cola y cabeza. Listo. En los vectores, voy a pasar un momentico esto. Los vectores nos permiten a nosotros dibujar, el vector como tal nos permite a nosotros dibujar y hacer una serie de operaciones. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Tengo la pantalla ampliada. Videos, vamos a ver qué... Listo. Aquí les decía a ustedes, esta semana vamos a trabajar de pronto es con un video, una aplicación. Esta aplicación va a estar montada en la página. ¿Sí? Esta aplicación va a estar montada en la página, les va a aparecer así. Entonces aquí ustedes dicen que van a explorar vectores en una dimensión, vamos a explorar vectores en 2 dimensiones, vamos a hacer unos laboratorios y unas ecuaciones. Como les dije, la idea de aquí es que primero vamos a reconocer aquí eso. Yo les voy a colocar entonces como el video que les acaba de mostrar, ese video que les estaba mostrando, y el segundo ahorita para mostrarles algo en particular. Y vamos a tener entonces esa simulación. Esta simulación, entonces, si yo le digo aquí, explorar en una dimensión, le doy clic, se me muestra esta pantalla. Aquí esa pantalla entonces me va a permitir arrastrar con el mouse o con el dedo, si lo hago desde mi celular, yo puedo dar clic aquí sobre este y puedo entonces arrastrar mi vector y colocarlo en el plano cartesiano. ¿Sí? Y entonces aquí me está diciendo que la magnitud de este vector es de 5 unidades. ¿Sí? Eso que muestra aquí, entonces, es la magnitud del vector. Entonces, esa magnitud de este vector, entonces, es de 5 unidades. ¿Sí? Y me está diciendo entonces que el vector, el ángulo del vector es 0. O sea, el vector está de forma horizontal. Que la magnitud en el eje X es de 5. O sea, tiene 5 unidades en el eje X. ¿Sí? Y que en el eje Y, como está horizontal, en el eje Y no tiene unidades, o sea, es 0. Si se dan cuenta cómo lo comparamos con el vector que tenemos acá, mira aquí, ese vector es 3,4, ¿cierto? 3 en X, 4 en Y. Entonces, por eso queda el vector de forma oblicua, ¿sí? Queda inclinado. Este vector que está de forma horizontal, que solamente tiene magnitud, es en el eje X. Si quiero dibujar un vector vertical, pues doy acá vertical, tomo cualquier vector, el D, el E, es cualquiera, lo arrastro y me muestra aquí las dimensiones del vector. ¿Cómo está organizado? Entonces dice, mire, el vector E es de 5 unidades. El ángulo, 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque estamos sumando entonces el eje X como eje principal de coordenadas, ¿cierto? Y entonces el vector se ha girado 90 grados. Recuerden que los ángulos se miden contrario a como se miden las manecillas del reloj, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta de eso? Ese ángulo estoy midiendo desde aquí, donde estoy midiendo mi puntero, hacia acá. Eso va contrario a las manecillas del reloj. Listo. El vector E en X serían 0 unidades. Claro, si yo lo pongo sobre el eje, ¿sí? Está solamente sobre el eje Y. En X no hubo desplazamiento. Pero en el eje Y sí hay desplazamiento, hay 5 unidades. ¿Sí?
Listo, entonces yo puedo allí colocar ese vector, puedo colocar el vector f, entonces me dice, bueno, la dimensión de f, entonces dice que también quede 5, ¿sí? Pero yo puedo a f colocarlo donde termina el vector e, ¿sí? Entonces tengo el vector e, tengo el vector f. Entonces, esto que estoy haciendo aquí, colocándolo uno seguido del otro, ya indicaría es una suma, ¿sí? Indicaría entonces una suma. Yo puedo decir, aquí yo puedo ir, que me muestre cómo es la suma, pues como el vector, ¿cierto? Mire que cuando lo desactivo, apenas muestra EF, cuando lo activo me muestra entonces S. Y ese vector S, si le doy clic sobre allí, sobre la S, me dice entonces que el vector S, que es la suma, es de 10 unidades. Claro, si F mide 5 y Y mide 5, en la suma de los dos me va a dar 10. ¿Cierto? El ángulo va a ser el mismo, 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles allí? Dos vectores, yo los puedo sumar. Para sumarlos, entonces, ¿qué hago? Donde termina uno, ahí enseguida coloco el siguiente. Que quiero sumar el vector D. Yo lo coloco entonces aquí. Mire, si lo pongo por separado, ¿sí? Ahí me está mostrando el vector y me está mostrando la proyección. Quiero que me muestre entonces la suma ahora. Mire, activo la suma y me dice entonces que la suma ahora es de 15 unidades. ¿Cierto? Porque el vector D, si lo selecciono también, dice que es de 5 unidades. También lo puedo hacer de forma horizontal. Tengo el vector A que colocamos ahorita, el vector B que colocamos, y mire que me está haciendo la suma enseguida. Ya estoy colocando los vectores por separado, ¿cierto? El vector A, vector B, vector C, ¿sí? Y acá me está mostrando entonces cuál es la suma. Y le doy clic aquí en la S, me dice entonces que la suma de ese vector es de 15 unidades. Listo. Vamos a explorarlo ahora en 2D. Mire que aquí abajo me dice una dimensión, ahora sí, 2D, dos dimensiones. ¿Cómo así dos dimensiones? Que ya voy a mostrar entonces tanto el eje X como el eje Y. En una sola dimensión me mostraba el eje X o me mostraba el eje Y. Ahora aquí en dos dimensiones tengo entonces el eje X y el eje Y. Entonces yo puedo dibujar el vector A, es ese. Miren que aquí ya entonces las dimensiones del vector ya sí las especifican. Entonces dice, la longitud del vector A es de 10 unidades. El ángulo de ese vector es de 53,1 grados. O sea, si lo ubico aquí sobre el eje horizontal, esta abertura que está aquí, que estoy marcando, es de 53,1 grados. Este vector A en el eje X se mueve 6 unidades. Entonces, si yo cuento las cuadrículas aquí, me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en el eje X. En el eje Y, 8 unidades. Entonces, subo aquí 8 para acá, 5, 6, 7, 8 unidades. Me está mostrando la dimensión tanto en el eje X como en el eje Y. Listo. Vamos a dibujar otro vector. Vector B. Miren que el vector B, la flecha es diferente, la forma, ¿cierto? Si lo colocamos en el origen, el ángulo es de 36. Miren que aquí es diferente. El B era de 10 y el A lo estamos colocando de 53 grados y el C de 36 grados aproximadamente. Listo. Si yo quiero que me haga la suma, pues yo activo aquí suma. Y me muestra entonces, este vector es la suma de los dos. ¿Cómo verifico yo que ese sí es la suma? Miren, donde termina A, coloco B, ¿cierto? ¿Cuál es la suma aquí en este caso? El origen del primero, el final del último. Miren, vamos a moverlo para decir si es verdad. Miren, ahí está. ¿Cierto? O sea, la línea recta que va desde el origen del primero hasta la cabeza del último, esa sería la suma. ¿Sí? Y el vector suma, entonces me dice aquí, es 19.8 de longitud. En X es 14, ¿cierto? En X es 14. Y en Y también es 14. O sea, si contamos las cuadrículas, serán 14 cuadrículas en el eje X, 14 cuadrículas en el eje Y. ¿Sí? Listo. ¿Alguien escribió por acá? Es que no me deja ver. Ya, mira aquí. Listo. Bueno, así, es así. Me parece como muy práctico. Bueno, entonces, ¿cómo comprobamos nosotros que sí da 19.8?
O sea, si queremos hacerlo matemáticamente, hacer la demostración matemática, recuerdan lo que explicamos ahorita, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que ese vale 14 aquí y ese vale 14. Yo puedo decir, bueno, mi hipotenusa, ¿cuánto va a ser? Raíz de 14 al cuadrado más 14 al cuadrado. ¿Cuánto da 14 al cuadrado? O sea, da 14 por 14. No tengo la calculadora aquí. 196. 196. Exacto. Entonces sería raíz de 196 más 196. ¿Cuánto nos va a dar? Eso va a dar 392. Esto es raíz cuadrada de 392. Angie, ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 392? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 392? Dice que 14 raíz de 2. Ah, sí, pero la tienes en fracción. 19.79, 89, 89, 87. Exacto, entonces por eso dice que aproximadamente es 19.8, o sea, lo redondean. Es la medida que nos está mostrando acá. Entonces, miren, aquí gráficamente nos están haciendo el teorema de Pitágoras. Ya nos mandaba trabajo. Gráficamente me están haciendo entonces el teorema de Pitágoras. Uno lo hace aquí pues como un manual, a lápiz y papel, para verificar que esta aplicación sí o no se esté equivocando. Listo. Entonces de esta manera entonces uno hace la suma pues como de vectores, ¿cierto? Bien. ¿Que puedo apenas sumar dos vectores? No, porque aquí me dice que yo puedo colocar 3 vectores. Yo puedo sumar tantos vectores como quiera. Voy a borrar aquí eso un momentico. Vamos a agregar el vector C. Listo. Ahí está. Entonces mire que el vector C sí ya es muy diferente, ¿cierto? Porque ese está un vector vertical y va entonces hacia abajo. Entonces, miren que los que están en azul claro son los vectores que estoy colocando, que estamos colocando, y el azul oscuro es la suma. Mira, aquí no dice La suma. suma. Claro, si yo vamos a ubicar donde termina B, vamos a ubicar el vector C. Y efectivamente, ahí nos da la suma. Recuerden que la suma es la cola del primero con la cabeza del último. Esta es la suma. Ese vector resultante. Y ahora la suma dice que es 14.6, los 3 vectores sumados. ¿Sí? Bien, eso entonces se va trabajando pues en 2 dimensiones. Entonces eso es como para practicar, uno verifica, entonces va colocando pues como los datos allí. Aquí nos habla un laboratorio. Entonces ya uno puede colocar, vamos a colocar vectores aquí. ¿Sí? Vamos a colocar en... dice que nos está quedando 10 minutos. Bueno. Miren que en ese caso del laboratorio entonces nos está mostrando que uno puede colocar las cuadrículas, puede activar la cuadrícula para determinar entonces como cuántas cuadrículas tiene cada vector en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, voy a ubicar mi vector aquí. Voy a ubicar entonces mi segundo vector de esa posición. Voy a quitar la cuadrícula. Me basta con la cuadrícula de fondo. Listo. Yo coloco entonces aquí mi vector. Yo puedo modificar el ángulo del vector. Vamos a mirar entonces si podemos modificar. Entonces aquí, por ejemplo, yo me determino entonces como el ángulo. ¿Sí? El vector yo lo puedo entonces desde la cabeza, lo puedo mover. ¿Sí? Dibujo ese vector allí. Ahora voy a colocar entonces otro vector. Eso, por ejemplo, es que si yo en la guía le digo, bueno, vamos a dibujar un vector con 5 unidades en X y 10 en Y. Ah, listo. Entonces se coloca en el vector y entonces aquí 5 unidades en X y 10 en Y. Entonces, ese es el primer vector. ¿Sí? Ahí quedé, exacto, me pasé. Bueno, está mostrando un poquito muy impreciso, pero es por el puntero que estoy usando. Listo. Otro vector, ¿sí? Entonces otro vector lo vamos a dibujar entonces 10 en X solamente. El vector lo muevo. Voy a colocar entonces aquí 10 en X. Voy a ubicarlo aquí en el punto de origen. Voy a hacer un poquito más preciso. Ese es mi segundo vector. ¿Sí? Vamos a agregar otro vector. Y entonces este vector va a ser 5 unidades en Y solamente. Entonces,
Listo, lo muevo, lo ubico entonces en la posición, miren, 5 unidades en Y y allí. Listo. Entonces tengo los 3 vectores, ¿cierto? Están dibujados de acuerdo a como yo se los pedí. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora hagamos la suma de los 3 vectores. Entonces, ya estoy aquí con el puntero, se aplica suma, y es que esta es la suma. Si los unimos, se nos va a mostrar. Entonces, unir ese vector aquí, ese entonces lo llevamos acá, y este entonces debería ser la suma resultante de los vectores. Entonces, miren, está la cola del primero con la cabeza del último. Entonces, pero ese no nos muestra porque el vector lo está tomando pues como no está parejito acá. Pero esa entonces es la dimensión pues como del vector suma, ¿sí? De los vectores, pero esa suma es de los vectores, perdón, aquí, vector morado, o sea, está sumando el vector morado, sí, es esta, perdón, ahí sí. Si quiero la suma entonces del vector verde, me muestra apenas solamente eso, o sea, tendría yo que agregarlos todos del mismo color, ese vector verde, perdón, lo voy a quitar, ¿sí? Sí. Si yo quiero que me muestre la suma de ese, bueno, coloco primero mi vector aquí, luego coloco entonces el otro vector acá, ese lo modifico y miren, entonces que aquí me está mostrando la suma apenas de los vectores que son fucsia, ¿cierto? Listo. Si los uno, miren aquí, me voy a colocar un poquito más pequeño eso porque no me va a dar. Voy a colocar la suma por un lado. Me estoy colocando ese y ese lo estoy colocando aquí. Miren que los vectores ya son bastante diferentes, muy extraños entre ellos, ¿cierto? Entonces la suma, ¿qué decía yo? La cola del primero con la cabeza del último. Ah, miren, aquí está. Ese es el vector resultante, el vector suma. ¿Sí? Eso por ser los lila. Entonces, eso lo vamos a utilizar, el laboratorio lo vamos a utilizar entonces, en un caso de que yo les diga, entonces, bueno, les doy esta lista de vectores, hagamos la suma. Vector A más vector B más vector C. Yo les doy la medida de cada vector y ustedes van a graficar. Eso es lo que vamos entonces como a hacer. Como les dije, esa primera guía que les voy a colocar allí es para que practiquemos. Entonces, ustedes la van a practicar y vamos entonces a mostrarla. El próximo sábado vamos a compartir, bueno, cómo les fue. Quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿sí me entienden? Como el resultado. Zoom nos permite que ustedes también compartan pantalla. Entonces, ustedes si están en el computador, que tengan el computador o en el celular y que tenga ahí la fotito, entonces, mire, profe, el punto 1, la suma me dio esta. Y entonces, todos quedamos de acuerdo, bueno, sí, sí es esa, o hay que hacer una modificación. ¿Sí me entienden? Allí lo que quiero hacer entonces, para el próximo sábado. Es como que conozcamos cómo lo vamos a usar. Y que no tengamos la guía, la presión de la guía de entregar y que entonces no sabemos cómo usamos la aplicación y entonces nos toca entregar la guía. No, vamos con calma. Ay, sí, profe, porque ahí sí iba a decir yo, ay, no, estás muy antichévere. No. Entonces, por eso, primero vamos a conocer la aplicación. Yo sí les voy a colocar una guía, pero es para que ustedes practiquen. Y el próximo sábado ya sí les coloco una guía para entregar. Ya sabemos cómo se hace, entonces ahí sí, bueno, ahora vamos entonces a entregar. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Listo. Entonces, tanto el video que les mostré, les voy a colocar en la página el video 1 y el video 2, que habla sobre lo que es. Ah, bueno, mire, aquí dice suma de vectores de manera algebraica y gráfica. Eso, lo que estoy mostrando es la manera gráfica y el teorema de Pitágoras es la suma algebraica. Les voy a colocar entre los dos videitos para que ustedes de pronto los vean y practiquen. Pero básicamente se aplica el teorema de Pitágoras. Y les coloco la aplicación. Así como yo la estoy manipulando aquí, ustedes la van a poder manipular. Va a quedar allí, ustedes en la pantalla de su celular, va a tocar y va a poder entonces hacer el dibujito. ¿Sí? Una pregunta. Sí, señor. ¿Usted no tiene un canal de pronto donde usted explique, pues, está entendible, bastante entendible el tema, pero de pronto como para uno reforzar más adelante o repasar o algo así? Claro que sí. La clase